cielo te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder, bendito sea el Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso dice la palabra. Y les decía que en la Biblia se usa frecuentemente la palabra fruto para indicar lo que Dios espera de nosotros como sus hijos en cuanto al carácter. Y el carácter es el modo de ser de una persona o un pueblo. El patrón de vida del Nuevo Testamento se establece claramente en Mateo 7:16 y 7:17 cuando dice: por sus frutos los conoceréis. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. El fruto del Espíritu es lo que Dios espera ver en nuestras vidas, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los dones del Espíritu Santo los reparte el Espíritu Santo en particular como Él quiere. Pero a diferencia de los dones que se dividen entre los creyentes, porque no todos tenemos los mismos dones, el fruto no es dividido. Por el contrario, todos los creyentes debemos caracterizarnos por poseer todo el fruto del Espíritu Santo, es decir, por desplegar los 9 frutos. Una de las funciones principales del Espíritu Santo es producir la santidad de Dios en nosotros. Y esto lo hace al desarrollar una personalidad parecida a Cristo, una personalidad con el fruto del Espíritu como evidencia. El propósito de esto es que usted y yo lleguemos a ser personas maduras. De todos los pasajes de la Biblia que trazan el carácter de Cristo y el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros, ninguno es más desafiante que Gálatas 5, 22 y 23. Yo les decía que para efectos didácticos, el primer ramillete, los primeros 3, amor, gozo, paz, tiene que ver con mi relación con Dios, con resultados exteriores que los demás pueden comprobar a simple vista, que el segundo grupo, paciencia, benignidad y bondad, habla de mi relación con los demás, mi manera de ser con los demás es hacia afuera. Y yo les decía que es como la cruz es hacia arriba, que es vertical, y hacia los lados, que es horizontal. Hacia arriba sería mi relación con Dios, y si tengo una relación con Dios diaria, voy a producir, el Espíritu Santo va a producir en mí amor, gozo, paz, y mi relación con el prójimo, paciencia, benignidad y bondad. Y también fe, mansedumbre y templanza, que es el tercer ramillete, tiene que ver con lo que el Espíritu Santo hace en mi ser interior, en mi hombre interior, en mi espíritu. Al mismo tiempo, estos grupos se relacionan entre sí y todos ellos deberían caracterizar nuestras vidas cuando permanecemos en Cristo y le hemos permitido al Espíritu Santo que actúe en nosotros. Hoy vamos a ver este tercer ramillete del fruto del Espíritu Santo, y hoy vamos a empezar con la fe. La referencia a la fe no es la fe ejercitada por el cristiano, sino más bien el vocablo que traduce esa palabra es lealtad o fidelidad. La lealtad o la fidelidad producida por el Espíritu Santo en la vida de un cristiano que se ha entregado a Cristo. Esta palabra se repite en Tito 2:10 y se traduce como fieles. Dice así: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Este rasgo de carácter es objeto de notorios elogios en la Biblia. La fidelidad, hermanos, en las pequeñas cosas es una de las más seguras pruebas del carácter, tal como lo indicó nuestro Señor en la parábola de los talentos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto, tanto en las cosas pequeñas como en las cosas grandes. En la tercera epístola de San Juan, esta epístola contiene solo 15 versículos.
y los personajes principales se llaman Diótrefes y Demetrio. El seguidor fiel fue Demetrio, de quien se dice que todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Esta carta o epístola elogia la personalidad de Demetrio porque dice que en palabra y en verdad, en la práctica y en el precepto, siguió con fidelidad al Señor. La falta de fidelidad es una clara señal de inmadurez espiritual. Y una de las señales de inmadurez espiritual es el rechazo a aceptar responsabilidades. Dios nos ha dado como cristianos maduros ciertas responsabilidades. Cuando somos desobedientes y rehusamos aceptar estas responsabilidades, somos infieles. No hay duda que muchos de nosotros crecemos a un ritmo más lento de lo que debiéramos, simplemente porque no le hemos permitido al Espíritu Santo controlar todas las áreas de nuestra vida. Todos nosotros deberíamos leer el capítulo 11 de Hebreos. En este capítulo se menciona los nombres de hombres y mujeres a quienes Dios denomina fieles. Hermanos, algún día todos los cristianos estaremos en la presencia de Jesucristo para rendir cuentas de las obras que hicimos desde el momento de nuestra conversión. Y seremos juzgados no en base a los éxitos a los ojos del mundo, sino sobre nuestra fidelidad en el sitio que Dios nos asignó. Vamos a buscar 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A veces la mayor prueba de nuestra fidelidad es cuánto de nuestro tiempo dedicamos a leer, a estudiar y a meditar la palabra de Dios. Cuánto tiempo dedicamos a orar y viviendo de acuerdo con los principios de la honradez cuando hemos sido bendecidos con prosperidad. Creo que si pudiéramos grabar un epitafio en la tumba del apóstol Pablo, escribiríamos lo siguiente: fiel hasta la muerte. Este maravilloso segmento del ramillete del fruto del Espíritu Santo de fidelidad significa fidelidad a nuestro testimonio, fidelidad a nuestra vocación o confesión y llamado, y fidelidad a los mandamientos de Cristo. La recompensa final por la fidelidad será la que nos dice Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Vamos con el otro fruto que se llama mansedumbre. La palabra mansedumbre proviene de un vocablo o palabra griega que significa humildad. También significa suavidad en el trato con los demás. Jesús dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Y qué es bienaventurado? Dichoso y muy feliz. Dichosos y muy felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En ninguna parte de la Biblia la palabra mansedumbre lleva la idea de timidez o carencia de espíritu. En los días bíblicos, la mansedumbre y la humildad significaban mucho más de lo que significan hoy en día. Significaba ser domados como se doma a un potro salvaje. Antes de ser domados por el Espíritu Santo, antes de ser domado o de ser controlado por el Espíritu Santo, Pedro fue un hombre impulsivo, un personaje tosco, pero rápidamente usó toda su energía para la gloria del Señor. A Moisés se le calificó como el más manso de todos los hombres de la tierra, pero antes de ser llamado por Dios, fue un hombre bravío que tuvo que vivir 40 años en el desierto antes de ser totalmente controlado por Dios. La mansedumbre es poder, la mansedumbre es fuerza, espíritu y rudeza bajo control. En otro sentido, la mansedumbre puede ser comparada con la modestia en cuanto a que es lo opuesto a un espíritu extravagante y desenfrenado. La mansedumbre es una serena fuerza que
confunde a los que piensan que es debilidad. El orgullo viene cuando nos miramos a nosotros mismos. La mansedumbre viene cuando miramos a Dios. Esta clase de estabilidad espiritual, porque la mansedumbre es una estabilidad espiritual y una serena fuerza interior. Y la mansedumbre, como la paciencia, que son frutos del Espíritu Santo, no se logra de ninguna manera en un campo de juegos, sino en el campo de la batalla espiritual. ¿De qué manera aplicamos a nosotros mismos la mansedumbre? Jesús nos propone su propio ejemplo, instándonos a que seamos mansos y humildes de corazón en Mateo 11:29. Hermanos, cuando una persona tiene el fruto de mansedumbre, nosotros no debemos reaccionar violentamente cuando nos enojamos, como lo hizo Pedro cuando le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote que se llamaba Malco, que participó en el arresto del Señor Jesús en el huerto y que le mereció una fuerte reprimenda del Señor, según el Evangelio de San Juan 18:10. Tampoco ansiamos una posición de preeminencia como lo ansiaba Diótrefes, según 3 de Juan 9. Más bien, debemos desear que en todas las cosas sea Jesucristo quien tenga la preeminencia. No buscamos que se nos reconozcan méritos o se nos tenga como una voz autorizada como lo buscaban Janes y Jambres. Dice la palabra, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Dice también, conforme a la medida de fe que nos ha sido dada. Dice la palabra, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Tal vez ninguno de nosotros sea respetado como voces autorizadas. Tal vez nunca ganemos el aplauso del mundo. Tal vez nunca gobernemos. Pero un día los mansos, dice la palabra, heredarán la tierra, pues nadie podrá arrebatarnos nuestra legítima parte del delicioso legado que Dios nos otorga. Vamos ahora con el fruto de templanza. Templanza viene de un vocablo griego que significa tener fuerza. Templanza significa dominio propio y la capacidad para controlar los pensamientos, escuche bien, y controlar las acciones. Algunos lo traducen como una mente lúcida, tener una mente lúcida, pero también es fuerza, es dominio propio. La más elevada marca de nobleza es el autocontrol, mis hermanos. Cuando pensamos en templanza y en sobriedad, por lo general pensamos en el alcohol, pero de alguna manera y silenciosamente a veces apoyamos la glotonería que la Biblia condena. También tenemos la tendencia a ignorar la falta de bondad, la chismografía, el orgullo y la envidia. En todas estas áreas se acusa intemperancia o falta de control. La Biblia dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En la práctica, templanza significa comer en forma moderada. La templanza respecto al alcohol es sobriedad. La templanza en los aspectos sexuales es la abstinencia para los que no están casados, y aún para los que estamos casados hay ocasiones de practicar la templanza cuando nos abstenemos por mutuo consentimiento de la legítima actividad sexual para entregarnos más completamente al estudio de la palabra y de las buenas obras, según 1 Corintios 7:5. La templanza respecto a nuestro humor o talante es el autocontrol. La templanza en la forma de vestir es una apropiada modestia. La templanza en la derrota es esperanza. Pablo señaló la importancia del autocontrol o del dominio propio. Y él dijo que todo atleta que pretenda ganar una carrera debe entrenarse hasta alcanzar un nivel óptimo y el tal dominio del cuerpo. También hace hincapié en que el ganador recibirá no una corona corruptible, sino una corona incorruptible. La necesidad de templanza en todos los aspectos de la vida jamás fue mayor
que en el día de hoy. Resulta importantísimo desde todo punto de vista que los cristianos den el ejemplo o que demos el ejemplo en una época como la que vivimos, de violencia, de egoísmo, de apatía y de un vivir indisciplinado que amenaza con destruir el planeta. El mundo necesita algo firme al cual poder aferrarnos, un ancla en medio de un mar embravecido. Y hermanos, esa ancla se llama Jesucristo. Jesucristo es nuestra ancla segura en medio de un mar embravecido. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder producir o llevar el fruto del Espíritu Santo? Hay dos pasajes en la Biblia que son especialmente apropiados para ayudarnos a responder esta pregunta. El primer pasaje es en el Salmo 1. En el Salmo 1 se compara al hombre piadoso con un árbol plantado a orillas de un río. Y dice en el verso 2 y 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando en la Biblia habla de ley de Jehová, habla de la palabra. En este pasaje se percibe claramente que el rendir fruto espiritual está relacionado con el lugar que ocupa en nuestras vidas la palabra de Dios. Observemos que no dice simplemente que lee, sino que medita la palabra. Y meditar es reflexionar, es someter a examen interno. Cuando usted y yo leemos y meditamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que fue el que inspiró la Biblia, nos hace tomar conciencia de nuestros pecados que necesitan ser perdonados y nos muestra el nivel que Dios quiere que alcancemos en nuestra vida. Hermanos, siempre recuerde esto. Sin la palabra de Dios no habrá crecimiento espiritual permanente en nuestras vidas, ni vamos a llevar frutos dignos de nuestra vocación o frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, el segundo pasaje se encuentra en San Juan 15, versos 4 y 5, donde aquí se compara al Padre Eterno como el agricultor, Jesús como la vid o la uva y nosotros como los pámpanos. Y dice la palabra en San Juan 15, versos 4 y 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este pasaje, hermanos, tiene maravillosas verdades, pero hay algunos puntos que quisiera señalar muy particularmente. Aquí tenemos una orden terminante para todo creyente en San Juan, que dice San Juan 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, permaneced en mí. Estas palabras nos dicen que debemos tener una íntima y estrecha relación con Cristo, quitando todo lo que se interponga. Esto nos permite entender la importancia de la oración disciplinada. Y cuando hablo de disciplinas, hablo de entrenamientos que mejoran, moldean, fortalecen y perfeccionan el carácter. También necesitamos los estudios bíblicos y la comunión con los demás creyentes, de las que habla Hebreos 12:11, que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino dándonos ánimo porque el día del Señor se acerca. Además, no podemos tener vidas fructíferas si no tenemos a Cristo en nuestro corazón y permanecemos en Él. Recuerden, porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Pero el secreto de todo esto de permanecer es la obediencia. Y el primer paso hacia la obediencia es comprometernos a obedecer a Dios. Y les recuerdo que la obediencia es progresiva y conduce al crecimiento. En la medida que nosotros, por una vida obediente, permanecemos en Cristo, la vida de Cristo fluye en nuestro ser,
produciendo fruto para la gloria del Padre y alimento y bendición para los demás. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo bendigo a toda persona que está escuchando este mensaje. Te pido que este mensaje sea rema en nuestras vidas, sea una palabra revelada, una palabra que vivamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo bendigo a tu pueblo diciendo que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga paz y tenga de ti misericordia, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga y muchas gracias.